Nuestra misión hoy es entender por qué esta novela, escrita en el siglo XIX, sigue cautivando a lectores como tú. ¿Qué hace que esta historia de traición, encarcelamiento y una transformación tan espectacular sigue siendo tan relevante en la actualidad? ¿Es solo una historia de revancha o hay algo más profundo en juego? Justamente esa es la pregunta clave. A simple vista, podríamos pensar que El Conde de Montecristo es solo una gran historia de venganza. Pero, como veremos a través de nuestras fuentes, hay capas mucho más ricas y complejas esperando ser descubiertas. Empecemos entonces con esa conexión personal que mencionaba. Alejandro Mainegra, desde su librería en La Habana, describe su primer encuentro con el libro de una manera bastante vívida. Dice que la agarró casi por el cuello cuando lo leyó en una edición cubana de 1976 en casa de su abuela, y que esta experiencia le cambió la vida. Una declaración bastante fuerte. ¿Qué te dice esto a ti? Lo que me llama la atención de las palabras de Mainegra es esa inmersión total, ¿no? Imagínate, una edición antigua, con su propia historia. Para él, la lectura no fue algo pasivo. Fue una confrontación que lo llevó a una transformación personal profunda. Es fascinante cómo un objeto, un libro, puede tener un impacto tan visceral. Y Mainegra destaca un tema muy interesante que surgió de esa lectura temprana, la importancia de aprender a esperar. Traza un paralelismo entre la larga espera de Edmond Dantès en prisión y la necesidad de cultivar la paciencia en la vida. ¿Qué piensas de esta conexión? ¿Por qué podría ser tan significativa? Es una observación muy aguda. Para Edmond, la prisión del castillo de Haven no es solo un espacio físico de confinamiento. Se convierte en un crisol donde su carácter se moldea, se forja de una manera radical. Esa espera, aunque llena de sufrimiento, es crucial para su evolución. Durante esos años de aislamiento, Edmond tiene la oportunidad de reflexionar, de adquirir conocimiento gracias a la befaria y de planificar meticulosamente su futuro. Como bien dice Mainegra, Edmond descubre en esa soledad que el saber es una herramienta poderosa, una llave que abre las puertas hacia nuevas oportunidades. La paciencia, en este contexto, no es una virtud pasiva, es una fuerza activa que le permite prepararse para lo que vendrá. Totalmente. Y Mainegra también resalta el rol esencial del amor en la trama. No se refiere solo al amor perdido por Mercedes, sino también al afecto y al aprendizaje que recibe de la befaria. Él considera que el amor es la fuerza motriz que impulsa a Edmond a superar todos los obstáculos. ¿Cómo interpretas tú esta perspectiva? Me parece una lectura muy acertada. El amor inicial por Mercedes es, sin duda, el detonante de su desgracia. La pérdida que enciende en él un profundo anhelo de justicia. Pero el amor, la guía que le brinda a la befaria son igualmente cruciales. Faria no solo le imparte conocimientos intelectuales, le ofrece una nueva visión del mundo, una perspectiva más amplia, más sofisticada. Es esta combinación de intelecto, de determinación inquebrantable, alimentada en parte por ese recuerdo del amor perdido y la nueva conexión con Foria, lo que lo transforma en el enigmático y poderoso Conde de Montecristo. Es realmente fascinante cómo un librero en La Habana, tanto tiempo después de la publicación original, encuentra esta conexión tan profunda con la novela. Y menciona algo que me resultó muy revelador, el interés que siguen teniendo los jóvenes por estos relatos de aventuras clásicas. Incluso sugiere que la novela podría funcionar como una especie de amuleto. ¿Qué crees que explica este atractivo a través de las generaciones? Yo creo que eso habla del poder imperecedero de una buena narración, a pesar de los cambios, ¿no? A pesar de los cambios sociales y culturales, las historias que exploran temas como la injusticia, la superación personal, la búsqueda de sentido. Esas historias siguen resonando en las nuevas generaciones. Y esta idea del amuleto me parece que sugiere que la novela ofrece algo más que un simple entretenimiento. Quizás inspiración, un sentido de esperanza ante la adversidad, incluso una guía moral implícita. Y bueno, el hecho de que los jóvenes se sientan atraídos por la novela desafía esa idea de que los clásicos son solo para un público mayor, más académico. Tal vez encuentran en el conde un arquetipo, ¿no? Alguien que toma el control de su destino, aunque sea a través de caminos, moralmente ambiguos. Pasemos ahora a la visión de Arcángel González Olmedo y su argumento de que El Conde de Montecristo trasciende esa etiqueta de simple historia de venganza. Él sostiene que es una novela temporal que explora la complejidad de la condición humana en sus múltiples facetas, y lo hace a lo largo de sus satas más de 1000 páginas. ¿Qué te parece este enfoque? González Olmedo da en el clavo al señalar que, si bien la venganza es el motor principal de la trama, la novela se despliega como un lienzo enorme. Un lienzo donde se pintan las luces y sombras del ser humano. Él incluso dice que la novela cobra vida propia, que los personajes se sienten orgánicos, que actúan de maneras que sorprenden al lector. Esta sensación de autonomía de los personajes creo que es un indicativo de una narrativa profundamente inmersiva. Una narrativa ricamente desarrollada que va mucho más allá de un esquema predecible de causa y efecto. Para entender mejor esta profundidad, volvamos al inicio de la historia, tal como lo presenta González Olmedo y la sinopsis de Grace Saber. Conocemos a Edmond Dantès, un joven marinero lleno de promesas. Está a punto de ser ascendido a capitán, de casarse con su amada Mercedes. Su vida en Marsella parece idílica.
¿Qué importancia tiene esta presentación de su felicidad inicial? Es crucial. Dumas se toma su tiempo para construir esa imagen de felicidad, ¿no? De futuro prometedor para Edmund. Al hacerlo, la caída es aún más abrupta, más devastadora para el lector. Lo tenía todo. Éxito profesional, amor verdadero, una vida plena. Y esta pérdida tan repentina es lo que justifica, en cierta medida, la magnitud de su deseo de venganza. Si hubiera sido un personaje menos afortunado al principio, quizás su destino no nos impactaría de la misma manera. Y aquí entra en juego la envidia, esa puerca condición de la humanidad, como la describe González Olmedo. Sus supuestos amigos, Fernando y Danglars, consumidos por la envidia y sus propios intereses, traman su ruina. Fernando está enamorado de Mercedes y Danglars resiente la repentina promoción de Edmund. ¿Cómo interpretas la motivación de estos personajes? ¿Son simples villanos o hay algo más en sus acciones? Si bien sus acciones son ciertamente villanas, en sus consecuencias, Dumas no los presenta como seres totalmente malvados. La envidia de Fernando por el amor de Mercedes, el resentimiento de Danglars por el éxito de Edmund. Son emociones muy humanas, aunque llevadas a un extremo destructivo. No son monstruos unidimensionales, sino individuos con sus propias inseguridades, con sus ambiciones retorcidas. Esta complejidad los hace más creíbles y, de alguna manera, más inquietantes. Su traición no surge de la nada, surge de sus propias limitaciones, de sus deseos insatisfechos. Y luego tenemos a Villefort, el fiscal del rey. Inicialmente parece que está dispuesto a liberar a Edmund, pero cuando descubre que el destinatario de la carta que él porta es su propio padre, un ferviente bonapartista, sus prioridades cambian por completo. Para proteger su reputación, su posición social, condena a Edmund a la prisión del castillo Dieppe. ¿Qué nos dice esta decisión sobre la sociedad de la época? La decisión de Villefort es un punto de inflexión en la historia, un punto trágico que nos dice mucho sobre las dinámicas de poder, sobre la hipocresía de la sociedad de la época. No se trata de justicia, de la verdad, sino de autopreservación. De ambición política, Villefort sacrifica la vida de un hombre inocente para proteger su propio estatus, su futuro. Es este acto de corrupción lo que provoca el injusto encarcelamiento de Edmund y la génesis de su sed de venganza. Y es en esa prisión donde Edmund conoce la Befaria, un personaje que González Olmedo compara con Qui-Gon Jinn, sugiriendo ese rol de mentor sabio, ¿no? Faria no solo se convierte en su compañero de infortunio, sino también en su maestro, impartiéndole vastos conocimientos y revelándole el secreto del tesoro escondido en la isla de Montecristo. ¿Qué representa Faria en la transformación de Edmund? La aparición del ave Faria es un golpe de fortuna dentro de la desgracia de Edmund. Él representa la esperanza, la oportunidad de una transformación radical, y ofrece a Edmund no solo compañía en su aislamiento, sino una educación integral, una educación en idiomas, ciencias, historia, filosofía. Y este conocimiento es lo que le permitirá a Edmund eventualmente ascender por encima de sus captores, convertirse en el sofisticado conde de Montecristo. Y claro, la promesa del tesoro le da los medios para llevar a cabo sus planes de venganza. Faria es, en esencia, el catalizador intelectual y moral de su metamorfosis. Tras una fuga audaz, casi milagrosa, Edmund encuentra el tesoro y se reinventa por completo como el conde de Montecristo. Un hombre rico, culto. González Olmedo describe este momento como su entrada a un mundo extraordinario, donde toma las riendas de su destino con una determinación implacable. París se convierte en el escenario de su meticulosa búsqueda de justicia. ¿Cómo impacta esta transformación en su perspectiva y sus acciones? La transformación de Edmund es asombrosa. Ya no es el marinero ingenuo y confiado. Ahora es un hombre refinado, rico, astuto. Un hombre cuya mente está enfocada en la retribución. Esta nueva identidad lo permite infiltrarse en la alta sociedad parisina, donde se mueven sus enemigos sin levantar sospechas. Su riqueza, su origen misterioso, le abren puertas que antes estaban cerradas. Le permiten manipular a sus adversarios desde adentro, con una visión estratégica, un control emocional que el joven Edmund jamás tuvo. Y aquí es donde la novela se adentra en el tema de la política y la sociedad de la época, ¿verdad? Las lealtades políticas divididas, la importancia de la información, las alianzas secretas, todo esto se vuelve central en la trama. Y vemos el contraste entre el carácter liberal de Noirtier y las opiniones más conservadoras de Villefort. ¿Cómo influye este contexto sociopolítico en los eventos de la novela? Dumas usa el contexto histórico no solo como un fondo, sino como una fuerza activa que moldea los destinos de los personajes. La lucha entre bonapartistas y realistas, las intrigas, la obsesión por el estatus social. Son elementos que el conde aprende a manipular con maestría. La información se convierte en un arma. Las alianzas, tanto las explícitas como las ocultas, son cruciales. Y bueno, el contraste entre Noirtier y Villefort ejemplifica esas tensiones ideológicas. ¿Cómo pueden tener consecuencias personales devastadoras? El conde comprende estas dinámicas a la perfección y las utiliza a su favor, para sembrar la discordia, para exponer la hipocresía de la sociedad parisina. A pesar de su longitud, González Olmedo destaca la intensidad y el ritmo de la novela. Cada acción tiene consecuencias. Y el conde, con su aguda visión, orquesta los eventos con una precisión fría, que mantiene al lector enganchado a lo largo de tantas páginas. Es que Dumas logra mantener la tensión a lo largo de la historia.
El lector siempre es consciente de que el conde tiene un plan, y que cada interacción, cada favor, cada comentario, aparentemente casual, forma parte de una estrategia mayor. Esta anticipación, junto a las revelaciones graduales, los giros inesperados, mantiene el interés a pesar de la longitud de la novela. Y bueno, la transformación de Edmund, la pregunta de hasta dónde llegará en su búsqueda de venganza, genera una gran curiosidad en el lector. Llegamos al tema central, aunque ya hemos visto que es mucho más complejo de lo que parece. La venganza. González Olmedo describe las etapas de esta venganza, desde su concepción en la mente de Edmund hasta su ejecución, a menudo fría y cruel, señalando las implicaciones morales, el daño a personas inocentes. ¿Cómo evoluciona la venganza en la novela? ¿Y cuál es su costo para Edmund? La venganza en el Conde de Montecristo no es un acto impulsivo. Es un proceso meticulosamente planeado. Edmund pasa de ser víctima a justiciero y finalmente a una figura casi divina que imparte castigo. Pero esta búsqueda de retribución se convierte en una obsesión que lo consume, lo aísla. La novela explora las preguntas éticas que surgen cuando un individuo se toma la justicia por su mano, el peligro de volverse tan despiadado como aquellos a quienes busca castigar, y las consecuencias imprevistas para otros. El costo para Edmund es alto. Sacrifica su inocencia, su capacidad de amar y en muchos momentos su propia humanidad. Great Saber nos ofrece una visión clara de cómo se lleva a cabo esta venganza contra Danglars, Fernando y Villefort. Vemos cómo salva a la familia Morrel, sus manipulaciones en la sociedad parisina, la caída de Fernando al revelarse su traición, la exposición de los secretos de Villefort, la ruina de Danglars. ¿Qué patrones vemos en los métodos de venganza del conde? Sus métodos son muy calculados, específicos para cada uno de sus traidores. Reflejan la naturaleza de sus crímenes. No busque solo infligir dolor físico, sino exponer sus pecados, destruir su reputación, afectar sus relaciones, llevarlos a la ruina. Usa la información, la manipulación psicológica, su riqueza. Un patrón clave es su paciencia. Espera el momento oportuno, siembra las semillas de la destrucción y observa cómo sus enemigos caen en sus propias trampas. Y al final, vemos los destinos de los antagonistas, las acciones conclusivas del conde, su partida, su ayuda a Maximilien y Valentine. González Olmedo retoma el tema del conflicto moral y cita la frase final de la novela. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. ¿Cómo interpretas esta conclusión? Encontró la felicidad del conde. Esa frase final es una paradoja, ¿no? Deja al lector con una sensación de ambigüedad. El sufrimiento que Edmund experimentó en prisión fue lo que lo impulsó a buscar justicia. Y finalmente, lo que le permitió apreciar la felicidad cuando decide perdonar, seguir adelante. Sin embargo, el camino estuvo lleno de dolor, de venganza. No solo para sus enemigos, sino para él mismo. La novela nos deja pensando si ese sufrimiento era necesario, si los medios justifican el fin. Su partida final sugiere que tal vez encontró algo de paz, pero la cicatriz de su pasado lo acompañará siempre. La felicidad que encuentra no es despreocupada, es una comprensión profunda, una comprensión que surge de haber atravesado la oscuridad. En definitiva, El Conde de Montecristo es mucho más que una historia de aventuras o de venganza. Es un análisis profundo de la naturaleza humana. Explora temas universales como el amor, el dolor, la envidia, la traición, la amistad, la política, la injusticia. La conexión de un librero en La Habana subraya su atractivo, y un análisis más detallado revela sus complejidades sociales, la transformación de su protagonista. Exactamente. La novela nos obliga a reflexionar sobre la justicia, los límites de la venganza, la capacidad del ser humano para la grandeza y para la crueldad. La historia de Edmond Dantes nos muestra cómo la adversidad puede moldear y a veces deformar un alma. Su búsqueda de retribución plantea cuestiones éticas muy relevantes en la actualidad. Para terminar, te dejo con esta pregunta. ¿Hasta qué punto crees que una persona está justificada para tomar la justicia en sus manos? Hacer la justicia siempre requiere infligir sufrimiento. El Conde de Montecristo nos invita a pensar en el equilibrio entre la búsqueda de retribución y la posibilidad de encontrar la paz. Y quién sabe, quizá esta inmersión te inspira a descubrir la historia de Edmond Dantes por ti mismo. ¿Qué nuevas perspectivas encontrarás entre sus páginas? Es una historia que sin duda invita a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Un placer.